Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos. Esta es la semana número 23. Como ustedes saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de Física. Esta semana vamos a trabajar un tema muy importante que es consecuencia del tema de la semana anterior. El tema principal es energía transferida mediante calor. Semanas anteriores habíamos visto lo que era la termodinámica, habíamos visto la transferencia de energía. Y esta semana vamos a ver la energía transferida mediante calor. La energía transferida mediante calor. Como primera situación hipotética que yo he planteado, para enfriar, por ejemplo, una infusión recién preparada, puede ser café o un té, y podérnosla beber, si no queremos quemarnos la lengua y la boca, le podemos añadir unos cubitos de hielo, ¿verdad?, para poderla enfriar. Este hecho realmente es generalizable. Siempre que pongamos en contacto directo estos dos cuerpos, en este caso el agua que está caliente y los cubitos de hielo, van a tener un contacto directo estos dos cuerpos. Entonces, que están a distintas temperaturas, porque el café, pues, o la infusión que está hirviendo, pues tendrá una temperatura diferente a la del hielo, ¿sí? Puede tener una temperatura mayor y el otro una temperatura menor. De esto va a depender el signo de esa magnitud escalar. Entonces, estos experimentan transformaciones hasta alcanzar la misma temperatura. El valor comprendido entre las temperaturas iniciales y las temperaturas finales. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, el café le pongo hielo y dejo por algún intervalo de tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? El hielo se va a derretir porque va a cambiar su materia de estado sólido, se va a convertir a estado líquido. Y a su vez esta infusión o agua caliente que está, no sabemos si será de café o será un té, también va a cambiar su temperatura y ambos van a tener la misma temperatura. Entonces este fenómeno asociado es lo que se llama energía transferida mediante calor, ya que el café está caliente y ese es el que le transfiere energía al hielo y lo derrite, ¿sí? Ya vamos a ver que hay una clasificación de estos tipos de energía transferida mediante calor. Básicamente este fenómeno se dice que es una igualación de temperaturas de estos cuerpos, ya que implica una igualación en la distribución energética de sus partículas y una transferencia de parte de energía interna de un cuerpo a otro. Esto es lo que se le conoce como energía transferida por calor. Y lo mismo pasa en los fenómenos cotidianos. Nosotros también, como seres humanos, tenemos una temperatura corporal que en base al ambiente va cambiando nuestra temperatura, y si tenemos movimiento, tenemos transfiriendo una energía interna, que es la energía interna de nuestro cuerpo. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestros músculos se van a comenzar a dilatar y va a ganar calor. En este caso se va a ganar una transferencia positiva de energía calorífica, y por eso es que nuestro cuerpo, nuestra piel tiene una reacción de sudor para poder enfriar nuestro cuerpo, ya que no aguanta esa temperatura de calor. Importante saber que para esta transferencia de energía mediante calor hay que tener claro qué es el calor, qué es esta magnitud con el calor. Entonces, por ejemplo, aquí yo les he puesto una figura, unas manitos que están así como peleando. Una manito que está con una temperatura caliente como el fuego y una que está con una temperatura fría, representada en este caso con la sustancia que es el agua. Básicamente se puede decir, o en sí el constructo, la definición correcta, es que el calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos debido a una diferencia de temperaturas. Cuando hablamos de diferencia de temperatura significa que entre estos dos objetos uno debe tener mayor y el otro menor temperatura. Va a llegar un momento en que esta magnitud, como es el calor, que sabemos en clases anteriores que es una variable termodinámica, va a cambiar y llegar a un equilibrio. Este equilibrio que va a llegar es cuando tenga el mismo valor de esta magnitud escalar llamada temperatura, porque el calor lo medimos con una magnitud escalar llamada temperatura. La semana anterior habíamos visto que estas escalas iban en tres tipos, que iban desde la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Entonces, dependiendo de la escala que nosotros usemos, vamos a saber cuál es la temperatura de este calor o esta transferencia de energía. Hay también que resaltar que para el sistema internacional, la unidad del calor en el sistema internacional es el julio o julio, representado con la letra J mayúscula.
como una variable en física, con la J mayúscula. Aunque en algunos textos una otra unidad muy empleada para medir el calor es la caloría, representada con las letras minúsculas la palabra cal, ¿sí? Pero yo siempre les sugiero que recuerden que un julio siempre va a ser equivalente a 0.24 calorías, que es una unidad del calor. Entonces por eso siempre han escuchado que los atletas hablan de que van a perder calorías y hablan de las calorías, pero nunca sabíamos de qué es las calorías. Entonces cuando estamos hablando de calorías en términos de física estamos hablando a la unidad del calor, ¿sí? A la unidad del calor, que es una forma de transferencia de energía, ¿sí? Y efectivamente las personas que son atletas cuando hacen ejercicio comienzan a perder esta energía, estas calorías, y a su vez aumentar su temperatura, con lo que hace que algunos pierdan el peso y su cuerpo comience a perder masa muscular. Es importante conocer que esta transferencia de energía en forma de calor siempre va del cuerpo que está a mayor temperatura al de menor temperatura. Siempre va a pasar, sin importar la sustancia. Siempre se transfiere de mayor temperatura a menor temperatura. Y este proceso acaba cuando los dos cuerpos alcanzan lo que se llama el equilibrio térmico, ¿sí? Un equilibrio térmico que yo también le llamo reposo térmico, ya que ni aumentan ni disminuyen, todos se mantienen en un mismo valor de temperatura. Viene un concepto muy importante como es la energía térmica. Parte de la energía térmica de un cuerpo ligada a su temperatura corresponde a una energía cinética microscópica, o sea pequeñita, y a una parte de su energía potencial microscópica. En otras palabras, lo que habíamos visto en la tutoría número 19, es una energía mecánica, o sea, la energía térmica es una energía mecánica, porque es suma de la energía cinética más la energía potencial. Cuando hablábamos de esa energía cinética es aquella energía producida por los cuerpos que se mueven, y cuando hablamos de energía potencial es aquella energía producida cuando los objetos caen desde una altura, o sea, es producida por lo que nosotros llamamos el campo gravitacional, cuando un objeto es atraído por la gravedad. Entonces cuando nosotros caminamos nos desplazamos horizontalmente. Al momento que corremos horizontalmente estamos transmitiendo una energía cinética porque nos estamos moviendo en el eje X, y cuando a su vez el cuerpo tiene una masa, se ve atraído por la gravedad, también se ve atraído hacia el suelo. En ese caso está produciendo una energía potencial que nos atrae por acción de la gravedad. Entonces esa suma de esas dos energías, la cinética y la potencial, la que se encuentra en el eje X, la que se encuentra en el eje Y, es lo que corresponde a una energía térmica, porque nos va a cambiar la temperatura por acción del movimiento. También hemos visto la semana pasada, hablábamos de los conceptos de lo que es el proceso adiabático y el proceso diatérmico. Prácticamente este proceso adiabático es una transformación termodinámica en la que no hay intercambio de calor. Tiene lugar en un recinto con paredes adiabáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no existe transferencia de energía entre dos sustancias, no cambian su temperatura y no llegan al equilibrio térmico, estamos diciendo que tienen un proceso adiabático porque no puede transferir o no hay intercambio de calor. Y para que esto se dé debe haber algo en medio llamado pared adiabática que no permita la transferencia de calor. Y para eso hay ciertas sustancias que tienen estas propiedades físicas o propiedades adiabáticas que no permiten la transferencia del calor. Miren, por ejemplo, todos tenemos en nuestros hogares lo que es un horno donde nosotros cocinamos, ¿verdad? Ahora en Navidad vamos a cocinar el pavo. Por acción del horno de gas se enciende la llama y comienza a cambiar la temperatura interna de este horno. Sin embargo, esa temperatura no sale del horno porque existe una pared adiabática que en este caso viene a ser el material que se encuentra entre las paredes de la lata de acero inoxidable y el horno en sí, que es un material como una fibra de vidrio. Esa fibra de vidrio no permite cruzar y transmitir lo que es el calor o transferir esta energía térmica de un objeto a otro, sino que lo deja que se concentre en el medio para que sea transferido hacia el pavo que lo estamos hornando, o el pollo que hornemos, o la pierna de chancho que decidamos hornar ahora en esta Navidad.
Entonces yo creo que con esas analogías que he hecho y esta gráfica se ha comprendido en sí qué es el calor y por qué es una forma de transferencia de energía. Hablábamos de lo que era una transferencia de energía. Ahora, pero ¿cómo se da esta transferencia de energía? Entonces, cuando hablamos de transferencia de energía, estamos hablando de una propagación de la energía térmica. Vamos entonces a suponer qué situaciones existen cotidianamente para esta propagación de energía térmica. Entonces, el primer gráfico vemos un niño que está con una lupa, mediante los rayos del sol, está transfiriendo esta energía térmica a otro objeto para que este objeto, por acción de la temperatura, cambie su nivel molecular y comience la combustión y aparecer lo que es el fuego. Entonces, este primer ejemplo que les he puesto se llama conducción. Recuerden, la primera forma de propagación de la energía térmica es la conducción. Y esta tiene lugar en los sólidos, solo en los sólidos, cuando el transporte de esta energía térmica se produce de partícula a partícula mediante cheques entre sus componentes, átomos y moléculas. No piensen que esta palabra cheque se refiere a los que giramos en el banco para sacar dinero, no. Esto se llama mediante cheques porque me imagino que en química sí les han de haber enseñado cuando hay la transferencia o vibraciones entre moléculas y partículas, es cuando se da de razón de 1 a 1 ese intercambio. Entonces en ese momento se transfiere energía cinética, pero en un conjunto constituye un movimiento estacionario en el sistema, donde la porción de materia no varía. Hay sólidos que son buenos conductores térmicos, como por ejemplo los metales. Y es verdad, en la actualidad para poder conducir la energía térmica, ¿qué utilizamos? Los metales, el acero, el aluminio, el cobre, diferentes tipos de metales para poder propagar esta energía térmica. Entonces, la primera forma de propagación de la energía térmica que existe es la conducción. ¿Y en qué se da? En los sólidos, siempre en los sólidos. Y se produce partícula a partícula, la transferencia de esta energía térmica. Luego tenemos una segunda forma de propagación de la energía. ¿Sí? Aquí vemos vuelta que están hirviendo una olla en el fuego. La segunda forma de propagación de la energía térmica se la conoce como convección. Vuelvo a repetir para que recuerden la palabra, convección. Y esta tiene lugar solo en los líquidos y en los gases, no necesariamente en los sólidos, solo en los líquidos y en los gases. Y se refiere al calentamiento local de una porción de fluidos. Cuando hablamos de fluidos estamos hablando de líquidos o gases. Y provoca una disminución en su densidad. Y por el principio de Arquímedes, una ascensión de dicha porción del fluido, la cual es reemplazada por otra masa de fluido más fría y densa. Estas corrientes que se producen en el seno del fluido se denominan corrientes de convección. Entonces, ¿cómo se produce esta propagación de energía? En los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos agua, ¿qué pasa con el agua? Llega una temperatura que el agua cambia su estado de líquido a gaseoso y se evapora. Y se pierde en cierta manera su densidad o su cantidad de sustancia que está dentro de la olla. Y no es que desaparece, sino que esa sustancia se transfiere y se convierte en gas y se va en el medio ambiente y se evapora. Pero sin embargo sigue así. Entonces ese fenómeno de propagación de energía térmica es lo que se conoce como la convección. Y eso fue experimentado por Arquímedes, o se le llama el principio de Arquímedes, porque siempre cuando se aumenta la temperatura disminuye la densidad en la mayoría de sustancias líquidas o gaseosas. Y eso ya es un fenómeno que me imagino lo han de ver más a fondo ustedes en química. Por último, tenemos una tercera forma de propagación de energía que se conoce como la radiación. Ahí les he puesto un ejemplo de una casa que está absorbiendo o está propagando la energía térmica del sol mediante los rayos solares y llegan al árbol y a la casita. Entonces, este tipo de propagación de energía térmica se llama radiación. En este caso, la energía térmica se transmite mediante una magnitud llamada ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son fenómenos físicos que no se los puede percibir con la visión, que son unas magnitudes que tienen, son transversales y que son la suma de varios fenómenos, ¿sí? De varios fenómenos
que principalmente se les puede decir que son por la radiación infrarroja, por lo que no se necesita ningún medio material para poder propagarla, ¿sí? En este caso, el sol o el de las lámparas, la cantidad y el tipo de radiación calorífica emitida o absorbida por un cuerpo siempre va a depender de la temperatura, la naturaleza o el tipo de superficies que tengas. Pero recordemos que estas ondas electromagnéticas no solamente las tenemos en el sol, pues tenemos algunos ejemplos de ondas electromagnéticas. Incluso la electricidad es una onda electromagnética. Tenemos los rayos láser, los rayos X, tenemos los rayos gamma, los electrocardiogramas, todo eso son ondas electromagnéticas. Incluso los microondas producen ondas que cambian la temperatura por acción de vibración a nivel molecular de las partículas de la sustancia que nosotros ponemos dentro del microondas. Nosotros, por ejemplo, ¿quién no ha hecho canguile en el microondas o ha calentado agua o ha calentado pizza en los microondas? ¿Sí? Y eso se da porque existe una propagación de energía térmica mediante ondas. En este caso no se gana temperatura por transferencia de energía térmica, sino se la gana por transferencia de energía térmica por radiación. En este caso el fenómeno físico es más difícil de verlo, pero sí pero es más fácil de experimentarlo. Vamos a ver ahora qué son los efectos del calor. En el primer gráfico vemos lo que es una llama de temperatura que está elevada, ¿no? Con mucho calor. Acá vemos unos carbones con fuego y una chica que está con una secadora de pelo secándose el cabello. Entonces vamos a poner una situación hipotética ahora en la actualidad. Digamos que estamos en verano. Sabemos que la temperatura ambiente es elevada, o sea que hay bastante calor. Nosotros por lo general tendemos a quitarnos la ropa y utilizar prendas más ligeras para esta temporada, ¿no es cierto? Porque hace mucho calor. Y para favorecer el intercambio de energía. Porque sabemos que de cierta manera al quitarnos la ropa y ponernos ropa más blanda, estamos transfiriendo energía al medio, ¿no es cierto? Estamos transfiriendo nuestro calor al medio. De repente con un poco de viento abrimos las ventanas, entonces se ve la experimentación de la transferencia de calor para organizarnos en nuestro entorno. Entonces al aumentar la temperatura también se produce la dilatación del líquido en los termómetros de pared. Esto de hecho se debe a la variación de energía interna de dicho líquido. ¿Por qué se da eso? Por el efecto del calor. Entonces por eso existe una transferencia de energía calorífica. Entonces por eso nosotros, ¿qué es lo que sabemos hacer para este verano? Incluso sabemos comprar aires acondicionados, ventiladores, para de cierta manera reducir estos efectos del calor. Entonces, cuando hablamos de efectos del calor, estamos hablando de una variación de la energía interna, de los objetos, de las sustancias y de los cuerpos, debido a que el calor se manifiesta macroscópicamente, o sea, a nivel macro, en forma de una variación de temperatura y su composición de dimensiones o bien un cambio del estado físico. Entonces, cualquiera de esas tres manifestaciones se puede dar para que se dé los efectos del calor. La primera es la variación de la temperatura, la variación de las dimensiones o las variaciones de su estado físico. Entonces voy a hacer una aclaración ahí para que comprendas más esto a fondo. Cuando hablamos de variación de temperatura estamos hablando de que un cuerpo o está caliente o está frío, ¿sí? O gana temperatura o pierde temperatura. Cuando hablamos de la otra característica, la composición y sus dimensiones, es que hay algunas sustancias que cuando se aumenta la temperatura, aumenta sus dimensiones, se estiran, o hay otras que en cambio se contraen. Por ejemplo, los rieles de un tren. Vemos los rieles, ¿no? Con efecto del calor, ¿qué pasa con el acero? Por la temperatura tiende a expandirse y hacerse más grande las líneas del ferrocarril. ¿Por qué? Porque la fricción y el cambio del efecto del calor hace que cambie sus dimensiones. Ahora, por último, la tercera manifestación o característica importante de la variación de la energía interna o efecto del calor, que es el cambio del estado físico. Y es verdad, un ejemplo, el agua. El agua, cuando cambia su temperatura, puede cambiar su estado físico, de sólido, líquido y gaseoso. Lo mismo pasa con algunos tipos de sustancias que pueden cambiar su estado físico. Hay sustancias que cuando se les varía la temperatura negativa muy fría, se congelan y es donde aparece el estado sólido de algunos
materiales o sustancias. Una bebida gaseosa, una cola, una cerveza, cuando la tenemos en mano, cuando tiene cierta temperatura, se encuentra en estado líquido. La metemos en la nevera, varía esa energía interna, varía su temperatura y ¿qué pasa? Se congela y cuando ya la sacamos está convertido en hielo y cambia su estado físico de un líquido a un sólido, ¿sí? Entonces esos son los efectos del calor. ¿Qué es el efecto del calor? No es otra cosa que la variación de la energía interna de un cuerpo o una sustancia cuando se manifiesta el calor a nivel macroscópico. Y tiene tres características básicas: la variación de la temperatura, la variación de sus dimensiones o el cambio de su estado físico, de sólido, líquido a gaseoso. Vamos a hablar ahora a fondo de lo que es la variación de temperatura. Ahí les he puesto un gráfico de un termómetro. El uno tiene una escala Fahrenheit y el otro tiene una escala Celsius. Ahora vamos a tener otra situación hipotética. Ahora en invierno nos apetece tomar alimentos que estén de mayor temperatura. Nos apetece tomarnos un café, un tecito, ya que la temperatura ambiente nos hace mucho frío, ¿no? Y queremos cambiar nuestra temperatura corporal. Para ello entonces lo calentamos, es decir, le suministramos calor, le transferimos energía calorífica. Y así entonces de cierta manera va a aumentar la temperatura de estos alimentos que queremos ingerir. En este caso yo puse una taza de café. Entonces si calentamos demasiada la comida o esta taza de café, podemos dejar que se enfríe. ¿Y qué es lo que utilizamos para esto? Simplemente es el medio o el contexto donde estamos, para que su temperatura descienda. Entonces ese es un principio de variación de temperatura, que aunque la sustancia se les eleve la temperatura al momento de dejar por un intervalo de tiempo en el ambiente, estos van a tener una transferencia de energía, una variación de su temperatura hasta llegar a un equilibrio térmico. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros estamos corriendo por la calle, llegamos con nuestro cuerpo con calor. Paramos, abrimos las ventanas, reposamos un rato, dejamos que el viento nos cambie la temperatura. ¿Y qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a equilibrarse y tener la temperatura del ambiente y va a descender, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso no tenemos superficies adiabáticas o paredes que nos permitan de que no cruce el cambio de temperatura o esta variación de temperatura. Entonces, para que un cuerpo de una masa M, cualquier sustancia, experimente una variación de temperatura llamada delta T, ¿sí? Este símbolo griego que es como una especie de triángulo significa delta T, significa variación de temperatura o derivación de la temperatura, y se debe intercambiar una energía Q. Cuando hablamos de Q estamos hablando de una energía térmica que viene dada por una expresión. Ya vamos a ver cuál es la expresión por la cual viene dada. Entonces, esta expresión viene dada por una magnitud que aparece en lo que es el concepto de la termodinámica, llamada el calor específico. El calor específico de una sustancia es aquella energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de la unidad de masa de dicha sustancia, ¿sí? El calor específico de una sustancia es la energía necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de la unidad de masa de dicha sustancia. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que es aquella magnitud que necesitamos conocer para cambiarle la temperatura a ciertas sustancias que tenemos. Por ejemplo, digamos que yo quiero calentar un pollo, ¿no es cierto? Yo necesito un calor específico, porque si yo el calor específico lo aumento, ¿qué va a pasar? Va a quemarse ese pollo. Entonces necesito tener un calor específico, un valor dado, que está dado dependiendo de cada masa y cada sustancia. Ese calor específico siempre se representa por la letra Q y tiene una expresión dada. Entonces, para el calor específico tenemos una tablita donde están puestas las sustancias y cuál es su valor de calor específico. ¿Y qué quiere decir? Que es aquel calor específico necesario para cambiar en 1 grado su temperatura inicial, para que vaya variando, ya sea para aumentar o para disminuir. Entonces aquí vemos un hombre que está corriendo y gracias a las cámaras térmicas vemos su variación de temperatura. Vemos lugares donde está más caliente, otros donde está más frío. Entonces, dependiendo de la sustancia o la composición del objeto, va a tener un calor específico, que su unidad de medida es el joule por kilogramo, ¿sí? Y
por Kelvin, sobre Kelvin. Pero ya voy a ver más a fondo porque aquí todavía está expresado en una unidad de medida explicada en el libro de física de segundo. Pero ya vamos a ver cuál es la correcta, la trabajada por el sistema internacional. Aunque los valores que están en esta tablita son los correctos. Entonces, la unidad del calor específico dada por el sistema internacional, que es aquel instituto que es el que rige las unidades o los valores, las magnitudes físicas, está dada por el Joule. ¿Qué es un Joule? Es un kilogramo partido por cada grado Kelvin. O sea, cada kilogramo por grado Kelvin. O también tenemos el Joule, que puede ser un kilogramo por grado Celsius, ya que en una variación de Kelvin es equivalente a una variación de grado Celsius. O sea, cuando hablamos de cada Joule, estamos hablando de la unidad del calor específico, que es similar a la unidad que habíamos visto en la tutoría 18, si mal no recuerdo, de trabajo, potencia y energía, que también era el Joule. Entonces, cuando hablamos de calor específico, estamos hablando de un trabajo, ¿sí? Un trabajo que realiza las variables termodinámicas, dependiendo del fenómeno físico. Este valor del calor específico varía según su rango de temperatura, o sea que la mayoría de las sustancias van a tener un rango de temperatura en el que se produce este intercambio de calor. Además, este valor depende si el intercambio de calor se produce a presión constante o a volumen constante. Entonces puede haber dos situaciones, cuando se produzca a presión constante y a volumen constante. Incluso es diferente cuando se aplique este calor específico en el vacío. Por último, la capacidad calorífica de un cuerpo se representa con la letra C mayúscula y es el valor necesario para elevar su temperatura a 1 grado Kelvin y se relaciona con la masa del cuerpo y el calor específico, C minúscula, y está expresado por la siguiente fórmula. Entonces, C mayúscula, que viene a ser la capacidad calorífica, va a ser igual a la masa por su calor específico. Entonces, aquí puede haber que haya un poco de confusión. Voy a utilizar ahorita un ratito la pizarra para tratar de explicar esto y que no haya confusión. A veces los estudiantes suelen confundir la capacidad calorífica, que es representada con la C mayúscula, ¿sí?, con el calor específico, que está representado con la letra C minúscula, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad calorífica, estamos hablando de la relación entre la masa del cuerpo por el calor específico de esta sustancia. Entonces, cuando me hablo de la masa, pongamos como ejemplo la persona que está aquí corriendo. Esta persona que aquí está corriendo debe tener una masa que debe estar expresado en kilos. Esa masa, dependiendo de la sustancia, debe tener un calor específico que está establecido en una tablita dada por el sistema internacional. Entonces, para cada sustancia está el valor de su calor específico. Digamos que esta persona que está aquí estuviera elaborado con una sustancia de hierro. Entonces, su calor específico sería 443, que ese debería ser su valor constante para que gane 1 grado de temperatura. Y dependiendo del tiempo vaya aumentando 1 grado de temperatura. Entonces los estudiantes tienden a confundirse cuando ven estas dos variables, la C mayúscula y la C minúscula, ¿sí? Pero recuerden, cuando hablamos de la C mayúscula estamos hablando de la capacidad calorífica y cuando hablamos de la C minúscula estamos hablando del calor específico, ¿sí? Y ese calor específico está dado por una pequeña tablita, ¿sí? ¿Por qué se llama calor específico? Porque es específicamente para la sustancia que va a ganar 1 grado o va a perder 1 grado de temperatura. Y dependiendo del cuerpo y de la sustancia, se va a escoger estos valores. Por eso es que aquí yo les he puesto una tablita con diferentes valores. Bueno, espero que con ese ejemplo y con esa situación hayamos comprendido la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la relación entre la masa y de la sustancia y la capacidad o calor específico que tiene esa sustancia, ¿sí? Y el calor específico es el valor dado por el sistema internacional en una tablita para cada sustancia para que gane 1 grado Celsius o gane 1 grado Kelvin esa sustancia al momento que hay una transferencia de calor. Entonces, la fórmula para la transferencia de energía calorífica está dada por la siguiente expresión o por la siguiente fórmula algebraica. Dice que la energía calorífica Q siempre va a ser igual a la masa
por la energía específica, ¿sí? O la capacidad calorífica específica, y por la temperatura o por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Q viene a ser la transferencia de energía calorífica, que es el calor absorbido por el sistema. Puede ser calor ganado o perdido, porque las sustancias pueden ganar o perder calor, hasta que se equilibren su temperatura con el ambiente o el entorno donde se encuentra. Entonces, unidad de medida del sistema internacional es el joule, o en algunos textos saben utilizar el kilojoule, que está representado con la letra KJ, que significa un kilojoule, que viene a ser 1000 joules. Luego tenemos la variable C mayúscula, que es el calor específico de una sustancia, ¿sí? Que es la capacidad calorífica, que en general será la función de las variables del estado, que va a cambiar de estado sólido a líquido a gaseoso. Y su unidad de medida es el joule sobre kilogramo por Kelvin. A diferencia de la tablita de acá, que habíamos visto que era joule por kilogramo a la menos 1 por kilogramo a la menos 1. Esta unidad de medida de aquí en realidad está bien, pero tiende a confundir a los estudiantes. Entonces lo mejor es decir joule sobre kilogramo por grado Kelvin, porque cuando ven estos exponentes negativos los tiende a confundir. Entonces es más fácil decir que es un joule sobre kilogramo por Kelvin, aunque en algunos textos, sobre todo los textos de física del gobierno, los expresan de esta manera. Dicen que es un joule por kilogramo a la menos 1 multiplicado por Kelvin a la menos 1. Aunque esta expresión esté bien dada y sea el equivalente a esto de acá, yo prefiero expresarla de esta forma, porque esta es una forma dada por el sistema internacional y comprensible. Y nosotros debemos regirnos a nivel mundial por lo que dice el sistema internacional, quien es el que rige todas las magnitudes físicas. Luego tenemos la variable delta T, que es la variación de la temperatura. Esta variación de temperatura es cuando existe un cambio de temperatura en el objeto o en la sustancia. Las unidades del sistema internacional son el Kelvin o el grado Celsius, dependiendo de la escala que tú quieras utilizar. Pero la más utilizada es el Kelvin o el Celsius, aunque también existe lo que es el grado Fahrenheit, que es otra escala diferente de medida. Luego tenemos la otra magnitud, que es la masa, estudiada en las leyes de Newton, que se transfiere o se recibe según la energía calorífica. Ya vimos que la energía calorífica era otro tipo de magnitud, que la energía calorífica estaba asociada al calor específico por la masa, ¿sí? Porque cada sustancia tiene un calor específico y tiene una masa. A eso se refiere esa energía calorífica. Entonces ya tenemos claro cuáles son las magnitudes o las variables presentes en la transferencia de energía calorífica. Son 4 y aquí están explicadas a fondo en esta tablita. Entonces, la capacidad calorífica se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar 1 grado centígrado. Ya eso lo habíamos venido diciendo atrás, que la temperatura de una determinada cantidad de sustancia, cuando mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor será la cantidad de calor entregada a ella para subir la temperatura. En español, dependiendo de la sustancia, cada sustancia va a tener una cantidad de energía calorífica. Dependiendo de la sustancia, puede ser 100, 200, 400, dependiendo de la tabla y la sustancia, va a aumentar la transferencia de capacidad calorífica de una sustancia a otra. Entonces, el tiempo que se va a demorar en cambiar esta temperatura va a variar, porque no es lo mismo que horneemos un pollo en un horno de gas a que horneemos un pollo en un horno de querosene o en un microondas o lo hornemos al carbón, porque la sustancia que está provocando esta energía calorífica varía porque tiene su propia valor de capacidad calorífica para elevar ese grado Celsius a la sustancia que está transfiriendo esa energía térmica, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el microondas con un pavito, un pollo que se está horneando. Entonces esa capacidad calorífica C mayúscula es una propiedad extensiva y se expresa como calor.
y está dada sobre los grados centígrados y por lo tanto tiene las siguientes unidades. ¿Cuál es la unidad de medida entonces de la capacidad calorífica? El joule sobre 1 grado Celsius. Entonces esta de aquí es la expresión dada para la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es 1 joule sobre grado Celsius, aunque también puede ser 1 joule sobre grado Kelvin. También puede ser 1 joule sobre grado Kelvin. Bueno, ya hemos visto la parte teórica, he tratado de hacer analogías, he tratado de explicar cada uno de estos conceptos referentes a la transferencia de calor, ¿sí? O la transferencia de energía mediante el calor. Entonces vamos a resolver una pequeña actividad para el portafolio que ya está prácticamente resuelto. Dice que vamos a suponer que sacamos del horno un bizcocho de 600 gramos y que está a una temperatura de 180 grados Celsius. Y lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. El ambiente está a 20 grados Celsius. Queremos saber qué calor intercambia con su entorno si su calor específico es de 2.5 kilojulios partido entre kilogramos por Kelvin. Ya sabemos que el calor específico es un valor dado para que gane 1 grado esta sustancia. Entonces me imagino que ese es el valor para la sustancia del bizcocho, 2.5. Entonces lo primero que vamos a hacer es la comprensión. La temperatura del bizcocho varía de 180 grados Celsius hasta 20 grados Celsius. Entonces el bizcocho se enfría y cede calor, está perdiendo calor porque se está enfriando con su entorno y permanece a una temperatura constante porque su masa es mucho mayor que la del bizcocho, la del ambiente, la del entorno. Entonces vamos a sacar los datos. Primer dato que tenemos son la masa, que son 600 gramos, ¿sí? Que si eso yo lo convierto a kilogramos, es como decir 0.600 kilogramos. Ustedes saben que 1000 gramos representa 1 kilogramo. Entonces, si 1000 gramos representa 1 kilogramo, tendría los 600 que dividir para 1000. 600 dividido para 1000 me va a quedar 0.6 kilogramos. Luego tenemos la temperatura del entorno, que viene a ser la temperatura 1, los 20 grados, y la temperatura del bizcocho que salió del horno, que era donde estaba el bizcocho, 180 grados centígrados. Vamos a utilizar entonces ahorita la pizarra para tratar de comprender. Entonces tenemos aquí una temperatura de 20 grados centígrados y de 180 grados centígrados. Cuando hablamos de estas dos temperaturas estamos hablando de las diferencias de temperatura, delta T, ¿no es cierto? Entonces para resolución, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula asociada a la variación de temperatura, que mencionaba que el calor específico, o sea Q, este calor específico Q, va a ser igual a la masa. ¿Cuánto valía la masa? Pues reemplazo con el valor de la masa, que son 0.600 kilogramos. Lo multiplico por la capacidad del calor específico o la capacidad calorífica, o también llamado el calor específico, que es este de aquí. 2.5 kilojulios por 1 kilogramo partido por 1 kilogramo por Kelvin. Y lo multiplico por la diferencia de temperatura, en este caso que es delta T. ¿Por qué no usamos una de las dos temperaturas? Porque ha habido un cambio del contexto del entorno, entonces debe haber una variación de temperatura. Ustedes saben que toda variación es una resta, entonces tendría que restar la temperatura final, que en este caso es la temperatura 2, menos la temperatura 1, entonces sería 180 grados, ¿sí?, restado de los 20, porque esa es la temperatura del ambiente. Entonces ahí me va a quedar un resto, 20 menos 180. Entonces como respuesta me va a quedar que la cantidad que el bizcocho está intercambiando con su entorno es de 2.4 por 10 a la 5 joules. ¿Por qué queda joule? Porque se simplifican los kilogramos, ¿sí?, se simplifican los kilos, los grados Kelvin, y la unidad de medida que me va a quedar es el joule, porque esa es la unidad de medida para lo que es el intercambio de calor o ganar el calor, ¿sí?, en intercambio de calor dado. Entonces, como comprobación, la cantidad de calor es negativa, tal como era de esperar, ya que el bizcocho ha disipado el calor. Sí, efectivamente es negativa, aunque aquí se me ha ido el signo menos, aquí era de poner un signo menos, porque ustedes saben que en este resto de aquí está el menos 180. Pero es un error de tipografía dentro del mismo libro de física. Este ejercicio está resuelto en el libro de física de segundo de bachillerato. Entonces hay veces, hay errores que nosotros lo podemos solucionar aquí dando en una clase para verificar
de que la experimentación del fenómeno físico sea válido. Entonces, como el calor es negativo, quiere decir que está perdiendo temperatura. Y es lógico, pues si está caliente tiene que enfriarse. Entonces, esa es la actividad para el portafolio. Van a tener que pasar este ejercicio y otro ejercicio más que ese sí les dejo como actividad. Les planteo un ejercicio 2. Dice que van a determinar la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que se desprende un calor de 5 kilojulios y que su temperatura disminuye 1.85 kelvin, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos. Vamos a determinar, además de la capacidad calorífica, de la sustancia que lo compone. Entonces, como ya sabemos de que está desprendiendo un calor, vamos a saber que Q me va a salir negativa, ya que está transfiriendo calor al cuerpo, al entorno, ¿sí? Porque es negativa. Entonces vamos a encontrar primero lo que es la fórmula de la capacidad calorífica, despejando, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de la capacidad calorífica, reemplazamos y vamos a encontrar el valor de la capacidad calorífica, que en este caso es el calor de esa sustancia para ganar 1 grado, ¿sí? Y por último vamos a encontrar el comportamiento de la sustancia térmica independientemente de su cantidad de masa, para encontrar ya cuál es la capacidad calorífica ya del cuerpo que ha ganado o que ha perdido. Para eso cogemos esa capacidad calorífica que hemos encontrado y la dividimos para la masa, para los 3 kilogramos. Y nos va a quedar que la respuesta es 900.9 julios sobre kilogramo por Kelvin, que se va a hacer la cantidad de calor específico que está perdiendo, en este caso disminuyendo, por cada grado que está en el medio ambiente. Entonces eso les va a quedar como actividad para el portafolio, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, aunque ya están prácticamente aquí resueltos. Lo único que tienen que hacer es sacar su calculadora y comprobar y verificar que los valores sean correspondientes al resultado que he manifestado en el ejercicio. Bueno, de mi parte me da mucho gusto de que hayan asistido a esta tutorial, les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay alguna pregunta, ¿sí? Y si no, pues de aquí nos vemos la semana que viene. Una pregunta, el último deber solamente es de pasarlo porque parece que está resuelto, o es de sacar la fórmula de ahí. No, prácticamente tienes que reproducirlo, ya en las diapositivas está resuelto. Yo traté esta semana de que simplemente lo reproduzcan. Lo que yo sí les recomiendo es de que traten de magnitud por magnitud irla leyendo para que aprendan el lenguaje algebraico que se utiliza en física para cada una de estas variables. Por ejemplo, cuando pongas C mayúscula, digas esto es capacidad calorífica. Cuando pongas C minúscula, esto es un calor específico. Cuando pongas la Q, ¿qué significa? Cuando pongas la M, significa masa. Y vayas verificando con tu calculadora que los valores sean los correspondientes, para que puedas comprender el fenómeno físico. Yo incluso te recomendaría que hagas un gráfico, ¿sí? Esa es la actividad que van a almacenar en el portafolio. Yo esta semana ya les he dejado resuelto para que ustedes no tengan ningún problema en resolverla. Lo que sí te ruego, por favor, que actives tu cámara para hacer una pequeña captura de tu asistencia de hoy día. Listo. Lo único que sí te quería hacer una preguntita, vamos a ver si que has estado atenta. En las diapositivas anteriores yo había manifestado que habían 3 formas de propagar la energía térmica. ¿Te recuerdas cuáles eran esas 3 formas de propagar la energía térmica? Las 2 primeras empezaban con C y la última con R. Incluso puse 3 imágenes. ¿Te recuerdas, Fergie, cuáles eran esas formas de propagar la energía térmica? Vamos a ver, yo te recuerdo una. La primera era la conducción, que esa tenía lugar en los sólidos. La segunda forma era la convección, que se daba en los líquidos y gases. Y la última, ¿cuál era, Fergie? La radiación, que esa se daba con las ondas electromagnéticas. Eso sí que te quede claro para que no te olvides. Solo existen 3 formas de propagar la energía térmica, 3 formas de propagar el calor: por conducción, que es en los sólidos,
por convección en los líquidos y gaseosos y por radiación por ondas electromagnéticas. Un ejemplo de conducción, una lupa, los rayos solares transfieren el calor y encienden la madera. Convección, un ejemplo, prendemos la hornilla, ponemos una olla con agua y el agua por acción del cambio de temperatura comienza a evaporarse y se convierte de líquido a gaseoso. Entonces ahí se ve una propagación de la convección. Radiación, cuando nos vamos a la playa y nos caen los rayos solares y por ondas electromagnéticas se nos quema nuestra piel por la radiación del calor. Listo, Fer, y vamos a quedar entonces hasta ahí. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. No te olvides de las medidas de prevención, ¿sí? Utilizar mascarilla, guantes y el gel. De mi parte, muchas gracias. Chao, chao.